Entonces, decía que perdón, materia, tiene 4 secciones. Entonces, en la sección A vamos a ver seguridad de vuelo. En la sección B vamos a ver aeropuertos. En la sección C, cartas aeronáuticas. Y la sección D, espacios aéreos. Entonces, hoy, en la hora que nos queda todavía de clase, vamos a ver seguridad de vuelo. Para la próxima clase, vamos a ver aeropuertos, está completo. Y en la sección C, entonces, cartas aeronáuticas, para eso, sí la tenemos que hacer presencial, sí o sí. Ya sería en la escuela para que puedan hacer la lectura de cartas y luego los espacios aéreos. Entonces, vamos a iniciar de una vez con la sección A, seguridad de vuelo. Antes de iniciar a hablar de seguridad como tal, hay dos, tres conceptos básicos que ustedes deben manejar, que es cómo están las condiciones climáticas, porque de acuerdo a la condición climática, entonces se puede hacer vuelos de acuerdo a un tipo, a una regla de vuelo específica. Hay dos reglas bajo la que se puede volar. Regla de vuelo visual, que es la que usted hace mirando para dónde va, mirando el ambiente, mirando las montañas, mirando el lago, la línea de costa, etcétera, y mirando su horizonte. Y el vuelo por instrumentos. Las reglas de vuelo por instrumentos se hace o se utiliza mayormente cuando no puedo ver para dónde voy, estoy tapado dentro de nubes y puedo volar únicamente haciendo referencia a mis instrumentos de vuelo. La regla de vuelo visual se llama VFR, por Visual Flying Rules. Y la regla de vuelo por instrumento se llama IFR o Instrument Flying Rules. Para volar VFR, obligatoriamente, las condiciones tienen que estar VMC, es decir, Visual Meteorological Conditions, condiciones meteorológicas visuales. Si las condiciones meteorológicas están instrumentales, no puedo volar visual porque no veo para dónde voy. Únicamente puedo volar en reglas IFR. Ahora, si las condiciones están VMC, es decir, condiciones visuales, yo puedo volar tanto visual como por instrumento. Es decir, instrumental yo puedo volar en cualquier condición, pero para volar visual, obligatoriamente las condiciones deben estar visuales. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones que me permiten saber si yo puedo volar bajo reglas de vuelo visual o no? Entonces, vamos a definir dónde está cada una, cuáles son sus límites. Si yo tengo un techo de nubes de menos de 1000 pies y una visibilidad en tierra de menos de 3 millas, entonces yo tengo condiciones instrumentales. Por lo tanto, solamente puedo volar IFR, nada más. ¿Ok? Si ustedes notan, hoy en día hay un techo de nubes. Lo que no sé a qué altura está, porque no he visto reportes meteorológicos, pero hay un techo. Si ese techo está por debajo de los 1000 pies, las condiciones son instrumentales. Y o si las condiciones son menores a 3 millas, la visibilidad también está instrumental. Es decir, cualquiera de las dos condiciones que se den, entonces tenemos vuelo instrumental, condiciones instrumentales. Número 2. Si yo tengo un techo de nubes entre los 1000 y los 3000 pies inclusive, y una visibilidad de 3 a 5 millas inclusive, entonces yo tengo condiciones marginales de vuelo visual. Yo estoy en lo que se llama marginal VFR. Es decir, tengo condiciones en el margen para vuelo visual. Yo puedo volar visualmente, puedo usar reglas VFR, pero tengo que tomar en cuenta que estoy en el margen. Si las condiciones se desmejoran o empeoran, puedo verme atrapado volando en condiciones instrumentales. ¿Ok?
Y finalmente, si yo tengo un techo de nubes mayor a los 3000 pies y una visibilidad mayor a las 5 millas, entonces ambos casos tienen que darse. Yo tengo condiciones de vuelo visual, por lo tanto puedo volar VFR. Preguntas hasta aquí. Y Georgie, IFR es que yo vuelo, pero solo con los instrumentos, ¿cierto? Exacto. Juan Carlos. Mi pregunta, comando, cuando veo el estado del tiempo, ¿cuál es la parte que me indica cuál sería mi techo de nube o cómo yo podría tomar eso en cuenta? Ok. Tiene que ver, cuando tú veas las condiciones, tienes que ver la altura de las nubes. En los reportes meteorológicos normales, es decir, para población en sentido general, no se te dice cuál es la altura de las nubes. Para eso tiene que ver un reporte meteorológico de aviación, ¿ok? Pero te va a decir cuál es la altura de las nubes. Recuerda que si la nube está a menos de 1000 pies, entonces tiene condiciones instrumentales. Y si la visibilidad es menor a 3 millas, también. Es decir, cualquiera de las dos condiciones que se den, las condiciones están instrumentales. Bien, Vamos a, gracias, comando. vamos a ver un ejemplo. Vamos a entrar aquí. Esto me da las condiciones meteorológicas y le voy a poner una estación, MDSD, que es las Américas. Entonces, para las Américas, yo puedo ver aquí que las nubes están escasas a 1400 pies. Están dispersas a 1600, Broken a 30,000. Ok, entonces, altura de nube, está perfecto. Visibilidad, más de 10 kilómetros, está perfecto. Es decir, las Américas está visual. Vamos a ver otro. Vamos a ver el Higüero. Visual, Santiago. Ok, visual, casi en el margen, de hecho. Puerto Plata. Ok, Puerto Plata está en el margen. ¿Por qué? Porque tiene una visibilidad de 4 kilómetros. A ver cuánto es eso en millas. 4 entre 1.6. Tiene 2.5. No, Puerto Plata está IFR. Porque la visibilidad está por debajo de las 3 millas. Y tiene un techo de nubes a 1500 pies. Entonces, aquí yo lo puedo ver, pero si yo lo busco en el mapa, pero aquí lo tengo en el mapa, después ustedes van a aprender a manejar eso, no se preocupen. Miren que las Américas está verde, verde significa que está BFR, y fíjense que Puerto Plata está rojo, está IFR. Santiago está en el sur, Santiago está en el margen, ¿ok? Punta Cana está en el margen. Arroyo Barril, La Romana, Las Américas están visual, para está en el margen, está en azul. Higüero debería estar en verde, pero no sale. Ahí está, Higüero está en verde. Entonces ya ahí uno se da cuenta de cómo están las condiciones meteorológicas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, comandante, ¿quién actualiza esos asuntos, esos La oficina, detalles? la oficina meteorológica de cada aeropuerto. Ah, ok. Ya. Eso se actualiza cada una hora. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, continuamos entonces. Entonces, aquí tenemos la prevención de colisión. Sí, ¿cómo evitamos chocar? Ah, perdón, antes de continuar, se me estaba olvidando que tenía un video para presentarles, para que ustedes vean lo de las condiciones, cómo cambian de visual a marginal a instrumental.
este video. ¿Lo han visto? Yo no. Ok, eso era No, una. Entonces, la novia iba a llegar en helicóptero. Están viendo cómo está el día. Nubes dispersas, cielo azul, visibilidad muy amplia, todo claro. ¿Se dan cuenta? Qué belleza de día. Todo excelentemente bien. Pero sí, después de señor. volando, fíjense cómo el piloto se fue metiendo en condiciones de vuelo marginal. Fíjense que ya no se ve esa visibilidad, ese cielo azul, ya no se ve como ahorita. Miren cómo está ahora. Ahí está prácticamente en condiciones instrumentales, porque no puede ver hacia dónde va, Ese que está en lluvia ellos en ese momento. en nubes. Ah, ellos están aquí. Fíjense que lo voy a dar un poquito más para atrás. Se dan cuenta cómo se va perdiendo la visibilidad y ya hay un techo de nubes. ¿Se dan cuenta? Pero el piloto continúa hasta que prácticamente está volando sin ver para dónde va. Como ustedes vieron ahorita en la imagen, miren cómo está ahí. Ya el piloto no está viendo. Eso es instrumental ahí. ¿Ok? Juan Carlos. No, se quedó la mano levantada de ahorita, comando. Puso. Ok, ya dame bajarla entonces. Bien. Entonces, pregunta. Si yo estoy volando en condiciones visuales, como salió ese helicóptero, y veo que las condiciones empiezan a desmejorar y van al margen y después empeoran un poco más, ¿qué debería hacer? Ver los instrumentos. ¿Ok? ¿Alguien más? Eso Bueno, depende si tiene, si puede volar en condición, con instrumento o si no. ¿O si no? No, porque, por ejemplo, si no tiene entrenamiento para volar con instrumento, debería devolverse. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Si él tiene la habilitación instrumento, entonces puede abrir un plan de vuelo instrumental, ¿ok? Pero no debe continuar volando en esas condiciones hasta que el plan de vuelo instrumental sea aprobado. Si no tiene la habilitación instrumento, lo que tiene que hacer es devolverse con el mismo gusto que salieron, así mismo para atrás. Porque si continúa volando visual en condiciones instrumentales, lo más probable, es decir, 95% de las probabilidades es de que se mate. Eso fue lo que le pasó al vuelo de Kobe Bryant. Mayday. El helicóptero de Kobe Bryant fue exactamente eso mismo que pasó. El piloto se metió en condiciones de vuelo instrumental, siguió volando instrumental a pesar de que estaba en vuelo visual y terminó golpeando el terreno. Comandante, me surge una pregunta. Sí, Entiendo que si yo voy en condiciones de vuelo visual, eso lo establezco yo por las condiciones mismas o el aparato o el aeropuerto me indica. tú como piloto, tú eres el que dice, ok, si yo no tengo la habilitación instrumento, yo nada más puedo volar visual. Entonces yo puedo volar cuando las condiciones estén visuales. Ahora, tú tienes la habilitación de vuelo por instrumento y tú ves que las condiciones no están visuales. Entonces tú vas y llenas un plan de vuelo instrumental. Ok, pero eso habría que hacer, o sea, eso se entrega en el aeropuerto, el plan de vuelo instrumental. Sí, tiene Ok, que depositarlo porque tiene que ser aprobado. ok. Pero eso se hace, por ejemplo, al principio de que yo empiece, no un vuelo en sí, sino, por ejemplo, yo empiezo a operar en el aeropuerto de Higüero. Yo estoy habilitado para volar con instrumentos. Entonces yo voy y llevo esa evaluación allá y ya eso es, mientras no haya una restricción para mí, o yo tengo que cada vez que vaya a hacer un vuelo llevar esa. Sí, porque cada vuelo exige un plan y cada plan es diferente. Ok, Entonces, tú
llenas el plan de vuelo con tu ruta, con todas tus cosas y lo depositas por lo menos media hora antes del vuelo. Porque ese plan de vuelo, ellos tienen que analizarlo, a ver si ese puede hacer, si la ruta que tú escogiste está disponible, si no está llena, si no está congestionada, y si se puede, entonces te lo aprueban. Si no, entonces lo más probable es que te asignen otra ruta si la que tú escogiste está complicada. Ah, pues no es tan fácil como montarse en el avión y salir por ahí. ¿No? Instrumental no, visual sí. Tú recuerdas en el vuelo que nosotros hicimos, que yo empecé superficie güero, India 105, estamos frente al hangar 22, tenemos 4, eso fue el plan de vuelo. Lo que pasa es que cuando es visual, tú lo puedes hacer sentado en el asiento del avión. Instrumental no, instrumental tú tienes que depositarlo. Ok. Ok, entonces vamos. Espérate, Ajá. un segundo. Para depositar, ¿cómo así? Depositarlo, o sea, ir para allá, para un sitio. ¿Pero dónde hay que ir para depositarlo? En el aeropuerto, el IDAC tiene una oficina que es la oficina de navegación o de plan de vuelo. Tiene una C marcada en el edificio para que tú sepas que ahí es donde se entregan los planes de vuelo. ¿Ok? Gracias. Bien. Por ejemplo, vamos a... Ok, déjame ver, esto es Higüero. Miren, es el edificio en el Higüero, marcado con una C. Ahí es donde se entregan los planes de vuelo. Ok. Y esta es la oficina, ¿verdad? Dentro de ese edificio, fíjate que dice plan de vuelo, donde usted entrega precisamente los planes de vuelo ahí. Muy bien. Entonces, prevención de colisión. Vamos con el barrido visual. El barrido visual es para, perdón, se me escapa otro detallito. El segundo video que yo tenía en lista. Aquí en este video, ustedes ven que el avión está despegando. Estamos más o menos a unos 800 pies. Pero esas condiciones no parecían visuales, ¿no? Exactamente. Son condiciones instrumentales, precisamente porque las nubes están por debajo de los 1000 pies. De un buen Comandante, por favor, repita que no lo escuché, que el internet aquí se está como que cortando poco a poco. Sí, decía que después de estar un buen rato dentro de las nubes, entonces finalmente salimos. Entonces, ese es un vuelo instrumental. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque todos los vuelos comerciales operan con planes de vuelo instrumentales. Por eso pudimos salir a pesar de estar en condiciones IFR. Entonces, el barrido visual se trata de que nosotros podamos ubicar los otros tráficos. Aunque usted esté en un área controlada, es decir, que tiene control, torre de control operativa, sin embargo, buscar y evitar los otros tráficos es responsabilidad suya, no del controlador. Entonces, ¿cómo usted hace el escaneado? Usted va a hacerlo en segmentos pequeños de 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados. Y hay dos formas, desde la izquierda completamente hacia la derecha o desde el centro hacia su izquierda, vuelve al centro y otra vez hacia la derecha.
Entonces, esas son las formas de hacer el escaneado visual. El contraste. Cuando estamos volando, hay aeronaves que son más fáciles de ubicar que otras debido al contraste. De la izquierda, ustedes tienen un avión que tiene un buen contraste con el fondo, por lo tanto es muy fácil de ubicar. Pero lo normal es lo que está a la derecha, donde tú tienes detrás árboles, edificios, etcétera, y se te hace difícil encontrar dónde está la aeronave. De hecho, en muchas ocasiones a mí me han dicho, tiene tráfico a las tantas de su posición. Yo estoy busco el tráfico, no lo veo el tráfico. Y cuando ya finalmente logro verlo, ¿okay? Porque el movimiento me permite encontrarlo, entonces tengo que reportar tráfico a la vista. Tan pronto usted le dijo tráfico a la vista a la torre, el problema es suyo. Ya la torre se desligó de ese asunto porque ya usted está viendo el tráfico y tiene que mantenerlo en vista hasta que ese tráfico no sea un factor para usted. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo que el tráfico va en una dirección en la que algún momento yo voy a cruzar, entonces yo tengo que mantenerlo en vista. Ahora, si estoy viendo que se está alejando y que ya la trayectoria que él lleva es de alejarse cada vez más, ok, pues ya hay diferente. Una vez, por ejemplo, viniendo de la Romana, me notificaron que había un caza 212 de la Fuerza Aérea. Usted sabe que los caza tienen un esquema de pintura, ¿cómo se llama esto? De camuflaje. Y que el camuflaje tiene la intención de que la aeronave sea difícil de ubicar. Obviamente, un avión de combate, lo último que tú quieres es que el enemigo sepa dónde tú estás. Pueden decirle que yo duré un buen rato buscando el avión hasta que me dijeron ya el avión aterrizó y yo nunca lo vi. Pero fue el mismo en el Higüero, Así que el camuflaje por funcionó la Roma, bastante bien. literal. Ok, puntos ciegos. En el diseño de una aeronave, igual que en un vehículo, hay puntos que no te permiten visibilidad. Se llaman puntos ciegos. En un avión de ala alta, como en un Cessna, por ejemplo, todo lo que esté encima del ala es un punto ciego para el piloto. Él no va a poder ver nada que esté encima de su ala. Si ustedes chequean, por ejemplo, como en este caso, yo estoy aquí de este lado, todo lo que esté aquí arriba, para mí es un punto ciego. No voy a poder ver nada de lo que está aquí. Yo voy a poder ver bien, excelentemente, hacia abajo, hacia el frente, pero no puedo ver lo que está justo debajo al frente porque la nariz del avión va a evitar que yo tenga contacto visual con ese segmento. ¿Ok? En un avión a la baja pasa lo contrario. Todo lo que esté debajo del avión es un punto ciego. Voy a poder ver bien todo lo que está encima de mí. Un asunto problemático es cuando dos aviones de ala baja y ala alta están cerca, uno encima del otro, de modo que cada uno está en el punto ciego del otro. El de ala alta no puede ver vamos a ver el Piper que está encima de él y el Piper no puede ver el Cessna que está debajo de él porque cada uno está en el punto ciego del otro. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Quién me dice? Bueno, creo yo aumentar la velocidad para encontrar un punto de vista del otro avión. No, porque aumentar la velocidad no te permite ver debajo de tu ala en el caso de uno o encima de tu ala en caso del otro. Puede ser como, también puede ser como, una opción también puede ser como girar un poco también. Exactamente. Girar un poco. Ese giro se llama un giro de clareo, ¿sí? Para clarear el área. Cuando tú vas a girar, tú haces esto, y entonces al hacer eso, tú puedes ver lo que está encima de ti como piloto de este lado, gira para el otro, y entonces puedes ver que hay encima de ti para este lado. Con un avión de ala baja pasa lo mismo. Yo bajo mi ala un poco, y entonces puedo ver lo que hay debajo
jalo y entonces inclino el avión para el otro lado y puedo ver qué hay del otro lado de mi avión. Pero si uno no quiere girar, entonces la misma dirección, ejemplo, si giramos el avión a la izquierda, pero no queremos que gire para la izquierda, ¿qué se puede hacer más o menos? Y hacer ese mismo movimiento que usted dice. Giro rápido y nivela de una vez. O sea, no deja que el avión empiece a girar. Lo que estoy haciendo es rotar el avión, no haciendo un giro. Es decir, esto es rotar el avión. Esto es girar el avión. Entonces lo que tú haces es que tú rotas, chequea que hay debajo y vuelve otra vez. Porque si lo dejas así, entonces el avión va a empezar a girar. ¿Ok? Bien. Operaciones en o cerca de aeropuertos. Siempre que estemos cerca de un aeropuerto, dentro de más o menos las 5 millas náuticas, siempre se requiere que tengamos precaución adicional. ¿Ok? Esa precaución adicional es porque cerca del aeropuerto es donde más congestión de otros aeronaves tenemos. A pesar de que haya una torre de control operativa, puede haber un tráfico aéreo intenso. ¿Ok? Y recuerden lo que les dije ahorita. La responsabilidad de buscar a otras aeronaves y evitarlas no es del control de tránsito aéreo, es suya como piloto. Entonces, para aumentar la seguridad, uno acostumbra a encender todas sus luces cuando estamos cerca de los aeropuertos. Es decir, cerca de las 5 millas náuticas, encendemos las luces para que seamos visibles para las demás aeronaves. Como en kilómetros, ¿cuánto sería? Como 5 kilómetros. No, 8 kilómetros. ¿Ok? Entonces, me pasó una vez viniendo de Santiago, que de Santiago no, veníamos de Puerto Plata. Entonces estábamos pasando por Santiago. Entonces, el control de tráfico aéreo nos dice que mantengamos la altura de 5.000. Nosotros veníamos a, creo que 5.500, 5.000, más o menos. Entonces, nos dice que mantengamos esa altura. Entonces, yo escucho cuando le dicen a un avión que viene saliendo de Santiago, un 737 de United, que mantenga 3.000. Entonces, cuando yo vi el avión giró hacia donde íbamos nosotros, entonces ahí yo prendí todas mis luces de modo que el avión pudiera ver, o sea, los otros pilotos pudieran vernos a nosotros a 5.000 pies. Entonces, ese avión nos pasó justo debajo de nosotros. ¿Ustedes han visto el video? No, si el video no lo he visto. No. Ok. Entonces, déjame mostrar YouTube. Mi canal. Suscríbase y dele like. ¿Cómo es el nombre suyo, comando? Sí, Ah, ok, me voy a suscribir porque yo no estoy ahí. Me estoy perdiendo de mucho. mírenlo aquí. Miren, ese avión nos pasa justo. ¿Qué tipo de avión es ese, comando? ¿Un Ese comercial? Sí, es un comercial. Un Eso 737 parece, es un 737. pasajeros. Entonces, cuando yo me di cuenta que le estaba girando para donde nosotros, entonces prendí todas mis luces. Después que él pasó debajo, entonces yo apago las luces porque ya no eran necesarias. Entonces, después que el avión pasó, el controlador nos dice, pueden seguir volando a discreción. Es decir, ya como usted quiera, porque ya no teníamos ningún otro tráfico que venía para arriba de nosotros. Entonces, las luces anticolisión que ustedes vieron en factor humano, también las vamos a tener encendidas porque esas luces blancas que parpadean, que son las luces anticolisión, llaman la atención a otros pilotos sobre las aeronaves. Maniobras, Comando, perdón, no importa que sea de día, ella hace su trabajo. sí. De día, Oh, obviamente, se ven menos, de noche se ven más,
pero igual llaman la atención. Es más fácil ubicarte si las luces parpadeantes están ahí encendidas. Por ejemplo, me pasó también una vez de un avión que yo estoy buscando, no lo veo, ¿verdad? Entonces, como el avión tenía sus luces encendidas, cuando él giró, yo vi el destello de las luces y entonces así ubiqué el avión. Entonces, maniobras en el área de entrenamiento. Es importante no solo mantener su exploración, estar buscando, sino también limpiar el área de práctica de maniobras. Entonces, el instructor, cuando uno lo va a volar o va a entrar en el área para hacer maniobras, les dice cómo clarear el área. Entonces, vamos a empezar a hacer giro, a hacer cosas, perfecto. Pero antes de, tú miras por la derecha y dice, y tú ves que no hay ningún avión, no hay ninguna aeronave. Entonces tú dices libre derecha. Miras al centro, buscas, no hay nada, libre al centro. Le das, chequea por la izquierda, chequea, no hay nada, libre por la izquierda. Y entonces empiezas el giro. ¿Ok? Sí, Perfecto. Ese de comando, ¿bajo qué circunstancias? Que Todas, no escuché la primera parte. en todas. Siempre hay que clarear el área. Ok, muy bien. Déjame ver. Ujú. Miren aquí este Co- caso. Engine Gauchos. Y estamos en el aire. Joder. Solo el carrizo se para allá. Estamos centro. A la izquierda. Libre por la derecha, libre centro, libre a la izquierda y continuamos. ¿Se dieron cuenta? Sí, señor. Ok. Entonces, Comando, una pregunta. ajá. Yo vi en un alerta aeropuerto que en una ocasión el One for One de Estados Unidos iba para un aeropuerto y en ese momento se cerró. ¿A usted le ha tocado en algún momento aquí algo así o no? Sí, varias veces. Ok, Aquí se llama Ejecutivo 01. Entonces, me ha pasado tanto en tierra como en el aire, que el Ejecutivo 01 va a pasar por donde estamos nosotros. Y entonces, si tú estás en tierra, te mantienen ahí hasta que él pase. Si está en el aire, te mandan a hacer una espera visual, dependiendo de qué auto estés, en Jaina, para el kilómetro 22. O si tú estás cerca del aeropuerto, te mandan a aterrizar. ok, Ok, me ha pasado en las tres ocasiones, o sea, de las tres formas, cerca del aeropuerto, en tierra y en el aire. Entonces, vamos a las reglas de derecho de paso. Eh, Ustedes saben que el derecho de paso existe en todas partes, incluyendo los vehículos. Si tú tienes un carro, tú estás manejando y hay una intersección y de uno de los lados hay una cuesta y viene un vehículo bajando y ustedes llegan los dos a la intersección, ¿quién tiene derecho de paso? tendría que repetirlo porque no lo entendí. Ok, tú vas manejando y llegas a una intersección y en la otra calle de la intersección es una cuesta y por la cuesta viene bajando un carro. Entonces, tú y el que viene en la cuesta llegaron a la intersección al mismo tiempo. ¿Cuál de los dos tiene el derecho de pasar primero? El que estaba ahí primero. Llegaron al mismo tiempo. Que viene bajando. Ah, el que viene bajando. Exactamente. El que viene bajando tiene el derecho de paso. Para ustedes que no manejan si no lo sabían. En los aviones pasa lo mismo. Hay reglas de derecho de paso. Entonces, vamos a ver la primera regla, que es la que está arriba a la izquierda, que es cuando un avión alcanza a otro. Digamos, por ejemplo, que tú estás en un avión y tú alcanzaste a un avión que va
más adelante de ti. El derecho de paso es del avión que estaba delante, porque ese avión no te está mirando, tú sí lo estás mirando a él. Entonces, como él tiene el derecho de paso, tú tienes que maniobrar y quitártele de atrás. ¿Ok? Ok. Segunda regla, la que está a la derecha. Dos aviones vienen de frente. ¿Cuál de los dos tiene derecho de paso? Según la imagen, ambos deberían Ambos deberían de girar a la derecha. girar cada uno a su derecha. Exacto. Ninguno de los dos tiene derecho de paso. Ambos tienen cada uno que maniobrar. Tercera regla, la que está abajo. Dos aviones que convergen, pero no de frente. ¿Ok? Entonces, en este caso, el derecho de vía es el que está a la derecha del otro. ¿Cómo es eso? Vamos a explicar cómo es eso. Yo voy en un avión, por ejemplo, estoy aquí, y viene cruzando otro avión, y yo veo que ese avión que viene cruzando está a mi derecha. ¿Ok? Por lo tanto, eso significa que él tiene el derecho de paso porque él está a mi derecha. Yo tengo que maniobrar y dejar que él siga su curso. ¿Entienden eso? Y también puede ser por la luz ahí, que Sí. está en la ala, eso. Ok. Si yo veo que él viene a mi izquierda, esto significa que yo tengo el derecho de paso. Yo voy a continuar mi rumbo normal y yo sé que él tiene que maniobrar porque yo tengo el derecho de paso porque él está a mi izquierda. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, señor. El derecho de paso lo tiene. También puede ser, esa parte también puede ser por las luces también, porque cuando uno mira la luz, cuando el piloto que viene ahí, el que usted dijo, el último, Ujú. el que viene para la izquierda, que está en su lado izquierdo ahí, que ese está mirando la luz roja, ese. O sea que si mira la luz roja, el que miró la luz, bueno, si el piloto ve la luz roja en un avión, tiene que pararse o reducir la velocidad. O también puede ser doblar, como usted dijo. Correcto, muy buena observación. Ok, vamos con el derecho de paso con aviones de diferentes categorías. Entonces, hay 5 reglas a tomar en cuenta con el derecho de paso. Entonces, vamos con la primera regla. La primera regla es la siguiente. Un avión en emergencia tiene el derecho de paso sobre todas las demás aeronaves. O sea que un avión que dijo Mayday, Mayday, Mayday y se declaró en emergencia, se le abre el paso. Todo el mundo tiene que abrirle. Entonces, esa es la regla número 1. Regla número 2. El que es el avión que o el aeronave que no tiene motor tiene derecho de paso sobre el que sí tiene motor. De hecho, esa es la regla número 3. La número 2 es el menos maniobrable sobre el más maniobrable. Entonces, como ya dijimos la 3, la número 4, un avión repostando combustible o remolcando a otro tiene derecho de paso sobre todos los demás que tienen motor. ¿Ok? Y número 5 y última, el avión que está más abajo tiene derecho de paso sobre el que está más arriba para el aterrizaje. Sin embargo, no se puede usar tigueraje. No es que yo estoy arriba y me voy a meter con top para abajo para llegar primero. Eso no se puede. Ok. Entonces, según las reglas que acabamos de ver, si convergen, por ejemplo, un globo y un planeador, ¿cuál de los dos tiene derecho de paso? El globo no sería, porque el globo solamente se quedaría quieto. No sería. El globo lo guiaría el viento. Ok, entonces, ¿cuál tiene derecho de paso, el globo o el planeador? Yo creo que el planeador, pese a que puede maniobrar, ¿no? Ok, ¿quién más? ¿Quién más da su opinión? El planeador, El planeador dice Rodri y también ¿alguien más? Yo creo que el El globo, planeador es más fácil de manejar, o sea que tiene más libertad.
Amaury, ¿qué fue que tú dijiste? Perdón. El planeador tiene más acceso a libertad de desenvolverse. Ok. Entonces, pero que tú no me has dicho cuál de los dos tiene derecho de paso. El globo, yo creo. Ok, Jorge El Luis planeador. y Amaury dijo el planeador, me parece. Ok. El globo tiene el derecho de paso. ¿Por qué? Por lo mismo que acaban de decir, porque el planeador tiene más maniobrabilidad y más libertad de moverse. Por eso el globo tiene que seguir su rumbo y el planeador es el que tiene que maniobrar y quitarse del medio. Recuerden, el menos maniobrable tiene el derecho de paso sobre el más maniobrable. Comandante, El globo casi no puede moverse, hay que dejarlo tranquilo y el planeador, que sí se puede mover, puede subir, bajar y doblar, pues entonces ese que doble y se quita del medio. Dime, Juan Carlos. ante dos aeronaves, ¿cómo yo determino si la mía es más o menos maniobrable que la otra? O sea, tengo que conocerla o Categoría. porque discúlpeme, según lo he estudiado hasta ahora, la maniobrabilidad está determinada en los documentos o sea, cuando yo conozco mi avión, yo conozco qué tan maniobrable es, pero quizá yo no conozco tanto el otro o hay una regla más o menos estándar en ese sentido. La categoría. Porque, por ejemplo, avión es avión. Todos los aviones maniobran, uno más que otro, pero todos maniobran. Entonces, ya ahí se aplicaría las reglas que vemos en pantalla. Ok, ok. Las reglas cuando son diferentes categorías es, por ejemplo, globo, planeador, ¿verdad? Avión, helicóptero. Entonces, por ejemplo, si convergen un helicóptero y un avión, ¿cuál de los dos tiene derecho de paso? El helicóptero. Helicóptero. ¿Alguien El más? avión. Repite la Yo pregunta. creo que el avión, porque el helicóptero es más maniobrable, o sea, puede incluso hacer vuelo más en Más dimensiones que el avión pronunciado no puede le es ser. tan El fácil. helicóptero puede ser vuelo más pronunciado. Correcto. El O sea, avión se tiene puede mover más a la derecha e izquierda, además. el avión tiene derecho de paso porque el helicóptero es más maniobrable. El helicóptero puede detenerse en el aire, puede volar para atrás. El avión no. Ah, buen El punto. avión en tierra y ya que puede moverse para atrás. Entonces, ahí vimos lo del más maniobrable versus el menos maniobrable. Ok, si convergen un avión y un planeador, ¿cuál de los dos tiene derecho de paso? El planeador, más o menos. Bueno, el El planeador. planeador para mí. Planeador. A Mauri, Rodri. Planeador. 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 Correcto. El planeador tiene derecho de paso porque el planeador no tiene motor y el avión sí. Entonces dijimos que el que no tiene motor tiene el derecho de paso sobre el que sí tiene motor. Perfecto. Si convergen un avión y otro avión que está remolcando a otro, ¿cuál de los dos tiene derecho de paso? Vamos a hacer un ejemplo de cómo que está remolcando. El, Un avión que el, está remolcando a otro, ¿sabes qué es remolcar? el que está remolcando. Bueno, sí, eso sí, es verdad. Que está remolcando, puede Sí, ser. el del remolque. Perfecto, excelente. El avión que está remolcando se le complica más maniobrar, así que tiene el derecho de paso. El otro, que está solo, tiene entonces que maniobrar. Si convergen un planeador y un avión remolcando a otro, ¿cuál de los dos tiene derecho de paso? Planeador. Planeador, Planeador. planeador igual. Excelente. El planeador, porque el avión que está remolcando a otro tiene el derecho de paso sobre todos los demás que tienen motor y el planeador no tiene. Así que el planeador tiene derecho de paso. Ok, si convergen un globo y un dirigible, ¿cuál de los dos tiene derecho de paso? El globo, El globo.
Excelente. El dirigible puede maniobrar. Pero además el dirigible tiene motor. Ajá. Ok. Vamos a ver este video. Ok. ¿Qué fue lo que hizo esto? Ok, aquí va el video. Chequenlo bien, que dura muy poco. El fuerte. Ya yo vi la puerta del cielo ahí. Ya, no salió viniendo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de esos dos aviones, ¿cuál tenía el derecho de paso y cuál tenía que maniobrar? El derecho de paso lo tenía que estar abajo, ¿verdad? Más o menos. El que estaba abajo. Ok, ¿quién más? Sí, el que estaba abajo. ¿Alguien más? Juan Carlos. Lo estoy analizando, comando, porque ahí el avión que viene debajo lo veo a la izquierda del que va por encima. Entonces, quien tendría el derecho de paso Está a la derecha. es el avión que va a la izquierda, o sea, el que va por encima. Está a la derecha. También tú lo puedes definir, tú Ah, lo ok, puedes pero. tú puedes ser como diferenciar también por la luz también. Ah, ok, ahora vi. Ah, sí, el de abajo tenía el derecho de paso. Exacto. El de abajo tenía el derecho de paso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no maniobró de donde están grabando? Porque él tenía que maniobrar. ¿Sería que no lo vio? Exacto. Quizás no lo estaban mirando, ¿verdad? Por eso, las reglas de derecho de paso tienen la intención de prevenir colisiones, pero no es infalible, porque si tú crees que tú tienes el derecho de paso, pero tú ves que el otro no se ha movido, muévete tú, porque el otro a lo mejor no te está mirando, a lo mejor está entretenido, a lo mejor está cambiando el radio o está mirando el mapa. Entonces, no, tú no vas a chocar con él nada más porque tú tienes el derecho de paso. Ese nomás se da a veces en tierra, pero en el aire eso no se puede. Ok, vamos con altitud segura, MSA. Entonces, la altitud mínima segura es la mínima altitud a la que debemos volar dependiendo del área. En un área congestionada, edificios, ciudades, etcétera, la altitud mínima es 1000 pies encima del objeto más alto y 2000 pies lateral a dicho objeto. Es decir, que tú tienes que pasarle por el lado al objeto, no por encima. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuál es el objeto más alto de Santo Domingo? Un edificio que está por, ¿cómo era? Además de Pico Duarte, No, no, estamos hablando de la El ciudad de NAC, Santo Domingo. ah, ¿Cuál te nota aquí en la está en ciudad? el NAC. era un edificio que está por el mirador, era como el este o el sur. La Torre Anacaona, ¿no es? Ok, la torre Anacaona 27, esa que está ahí en pantalla, es actualmente el edificio más alto de Santo Domingo. ¿Tienen idea de qué altura tiene, más o menos? Mm. Está sobre los 1000 pies. ¿No? No. No. El edificio ¿Cuánto mediría un 30. piso? tiene 42 pisos. ¿Cuánto mediría un piso ahí? El edificio tiene aproximadamente unos 450 y algo de pies, Fuerte. más o menos igual que la Torre Caney, que tiene 41 pisos. Si no, 40 pisos, creo que se llevan dos nada más. También tiene unos 450 y algo. Están en la misma zona. Sí, están en la misma zona. Y también están estos edificios de Malecon Center, tienen menos, tienen unos 400 pies ambos, pero si tomamos en cuenta la altura sobre el nivel del mar, entonces podemos redondear los 500 pies, su altura desde el mar hasta donde él está, es decir, su elevación. Entonces, eso significa
que la altura mínima para volar sobre la ciudad de Santo Domingo sería ¿cuánto? 1400. 1000 pies, por ahí. 1500. Mil. Te puedes librar de cometer conociendo, pero para tu práctica. Según su experiencia, ¿qué es lo más complicado de la aviación? Estudiar la teoría, Bueno, eso de todo. porque la práctica, pero para tu practicar tienes que conocer la teoría. Es decir, no es como cualquier otro cosa donde tú puedes obviar la teoría. No, porque eso es teórico. No, aquí la teoría es súper importantísima. Porque hay muchas cosas que tú puedes cometer o te puedes librar de cometer conociendo adecuadamente la teoría. Por ejemplo, nosotros estamos sobre un área densamente poblada. Entonces la altura mínima en un área densamente poblada es 1000 pies encima del obstáculo más alto de ese lugar. El obstáculo más alto, lo acabamos de pasar, es la torre Anacaona 27 o la torre Caney, que tienen 2 o 3 metros de diferencia nada más. Entonces en ese caso ellos están más o menos a 500 pies. Entonces por eso tuviste que volamos 1500. Pero eso tú lo aprendes en la teoría. Ah. Ok, no he improvisado, no es que usted se inventó el 1500. Exactamente. Entonces, por eso te decía que aquí en esta carrera la teoría es súper importante. Ok. ¿Vieron? Entonces, Sí, en un área descongestionada, la altura mínima es 500 pies. En un área cualquiera. En un área escasamente poblada, es de 500 pies sobre o cualquier objeto, casa, vehículo, persona, barco, etcétera. Y en cualquier área que no sea ninguna de esas, pues 500 pies o la altura mínima que me asegure que en el caso de un fallo en el motor, pues yo puedo hacer un aterrizaje de emergencia. Esas son las altitudes mínimas seguras. Entonces, carreteo con viento. Cuando vamos a taxiar o carretear en el avión, tenemos que tomar en cuenta de dónde viene el viento, porque si el viento se mete debajo del ala del avión, puede voltearnos el avión. Entonces, para evitar que ese viento se nos meta debajo del ala, tenemos que colocar los alerones y el elevador en una posición que evite que el viento se meta debajo. Si el viento viene de un costado de frente, pues simplemente lo que tenemos que hacer es colocar el alerón de donde viene el viento hacia arriba. ¿Ok? Y el elevador lo dejamos neutral. Entonces, por ejemplo, si el viento viene de acá, yo tengo que este alerón ponerlo para arriba. ¿Ok? Igual que si el viento viene de este lado. Si el viento viene de costado de cola, entonces de donde viene el viento, ese alerón hay que ponerlo para abajo para evitar que el viento se me meta debajo del ala. Y el elevador, entonces, en este caso, hay que colocarlo hacia abajo también para evitar que el viento se me meta debajo del estabilizador horizontal. Eso es en un avión triciclo. Si el avión es de patín de cola, es decir, un avión convencional, aplica lo mismo que acabamos de ver, excepto que cuando el viento viene de frente, el elevador, en vez de dejarlo neutral, lo colocamos hacia arriba. De ese modo, cuando el viento choque con el elevador, va a empujar la cola hacia abajo y va a hacer que el avión se mantenga pegado del suelo. Pregunta hasta ahí. ¿Cómo no podría saber la dirección del viento? Ahí. O el viento viene así de repente. Dirección del viento, si tú estás en un espacio aéreo controlado, te la puede dar la torre. Si no, y aunque estés en un espacio aéreo controlado, el cono o manga de viento te indica hacia dónde el viento está soplando. ¿Cuál es ese instrumento ahí? Ah, el cono era Pregunta, otra pista. pregunta, comandante. Ajá. Esas indicaciones que usted nos acaba de dar, ¿el avión está en tierra? Sí, estamos hablando de Ah, taxiando en tierra, rodando en tierra.
Ok, ok, gracias. Ok, mira un ejemplo del viento. ¿Ven? Eso fue un piloto que no compensó por el viento y vieron cómo el viento volteó el avión. Miren aquí un avión rodando también con mucho viento cruzado. Entonces miren cómo el viento voltea el avión. ¿Se dieron cuenta? Sí. Sí, En ese último ángulo, comando, el viento vino de la parte de atrás. Sí. Vino de costado un poco más hacia atrás. Ok, finalmente, por el día de hoy, para que ya podamos retirarnos, tenemos el intercambio positivo de los controles de vuelo. Cuando yo quiero pasarle el control a una persona, le voy a decir, tú lo tienes. Y la persona va a tomar el control y va a decir, yo lo tengo. Yo voy a ver que él tiene el control en las manos, voy a soltar el mío y voy a reconfirmar, tú lo tienes. Si yo quiero tomar yo el control, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el timón, ¿verdad? Y voy a decir, yo lo tengo. La persona va a soltar el timón y va a decir, tú lo tienes. Y yo lo voy a confirmar, yo lo tengo. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, en ese caso, como eso se podría hacer como en cualquier tipo de vuelo, así. En Como, cual- como, si tú lo puedes hacer en cualquier momento, eso. sí. En cualquier momento que yo quiera tomar yo el control, si lo tiene la otra persona, lo voy a decir, yo lo tengo. ¿Ok? ¿Preguntas? Estuvo claro. Muy bien. Entonces la pregunta la voy a hacer yo. Me van a excusar la palabra que voy a usar, pero no suena como medio pendejo tener que decir tú lo tienes, yo lo tengo, tú lo tienes, cuando estamos uno al lado del otro en el avión. sí, pero hay que asegurarse. ¿Y cómo usted podría hacer esa parte ahí? En vez de decir eso, ¿cómo usted lo diría? Sí, digo yo, si estamos uno al lado del otro y nos estamos mirando, hay que decirle tú lo tienes, yo lo tengo, tú lo tienes. Eso suena un medio, Sí, está como de más, o usted cree que sería necesario. perdón, voy a tomar la palabra. Suena, comandante, como medio cosita, pero también es una llamada de alerta. ¿Por qué? Porque usted puede querer darme el control, yo estar al lado y no estar consciente de que tengo yo el control. Entonces, por eso ahí se confirmaría, sí, yo lo tengo. Si usted no escucha ese sí, yo lo tengo, usted no lo puede soltar todavía, Ex- porque yo no estoy seguro de tener control. excelente, Juan Carlos. No lo puedes soltar hasta que tú no tengas la confirmación que el otro lo tiene. Siempre hay que saber quién tiene el control del avión. El control no puede estar suelto. Siempre hay que saber quién lo tiene. Y aunque parezca tonto, pero esa tontería ha salvado vidas, aunque ustedes no lo crean. Entonces, le voy a hacer dos cuentos. El primero de Oriel, cuando él era piloto privado, que recién acababa de graduarse de piloto privado, está haciendo horas con un compañero también piloto, un Cessna 150 allá en Herrera, y entonces van los dos rodando en su avión, ¿verdad? Por el taxiway, y Oriel empieza a notar que el avión se está yendo ligeramente hacia la izquierda, pero no dice nada. Pero el avión se está yendo cada vez más a la izquierda y el avión está casi en la grama. Y entonces él ya no aguanta más y le dice y le pregunta al amigo, ¿y para dónde que tú llevas el avión? Y el amigo le dice, yo, y no eres tú que lo tienes. Es que son vainas raras esas. Qué Es que son No, vainas somos raras. nosotros, piloto, muchachos. eres tú que vas manejando, no, Qué eres tú. bonito, qué bonito. ¿Cómo? Ninguno de los dos tenía el avión y ambos pensaban que el otro lo tenía.
Ahí fue, Aunque suene nadie tonto, preguntó. hay que saber quién tiene el control. Entonces, vamos a ver un ejemplo de intercambio de controles. Vamos a ver primero el ejemplo de Air France 447. Yo tengo los mandos. ¿Escucharon cuando él dijo yo tengo los mandos? Así mismito. Sí, Yo simplemente digo yo lo tengo, pero ellos no acostumbraban a confirmar sí, es verdad, tú lo tienes. Ahí fue el lío. Ok, acuérdenme, ¿cómo se recupera una entrada en pérdida? disminuyendo el ángulo de Bajando la ataque. nariz. Bajando la nariz. Viendo el ángulo de aumentar la potencia si tú no bajas la nariz. Ese avión entonces usa otro sistema, porque ahí cada puesto de mando, yo pensé que en algún punto ellos convergían, pero veo que no. O sea, si un piloto jala por un lado y el otro jala para el otro, lo que van a estar prácticamente volviendo el avión loco, en sentido contrario. Anulan los No sé, nunca le dio los controles. correcto, y siempre se mantuvo alando el timón hacia él, o sea que iba subiendo. Exacto. Entonces, si hubiera sido que ellos hubieran tenido la costumbre de decir quién tiene el control, cuando él dijo mando a la izquierda, si yo no escucho al tipo diciéndome mando a la izquierda, en otras palabras, si yo digo yo lo tengo y yo no escucho al tipo diciéndome tú lo tienes, yo no hubiera mirado para donde él a ver que él tiene todavía el control agarrado y le hubiera dicho, loco, suéltelo, yo lo tengo. Pero como no era una costumbre con ellos, simplemente él dijo mando a la izquierda y ya. Y asumió que él tenía el mando, lo cual no era cierto. Vamos a ver un ejemplo ahora de lo contrario. Aves. No puede ser. Ya sé. El uno está fallando. Ambos motores están fallando. Ahí fue que ellos estaban planeando. Reiniciando. Todos están al control. Iniciando poder auxiliar. Tengo el mando. Tienes el mando. Manual de referencia. ¿Vieron la diferencia? Ajá. Tengo el mando, tienes el mando. Y uno soltó de una vez. ¿Cómo se llama esa película, comandante? Zully. Ese era Tuli, sí, Tuli. Entonces, Tuli. pueden ver la diferencia entre saber quién tiene el control de la cabina y quién no la tiene. Entonces, en este ejemplo, todos vivieron. Lamentablemente, en el France 447, todos fallecieron por saber quién tiene el control de la cabina. Simplemente por estar coordinados por el CRM, el Cockpit Resource Management. Eso fue la diferencia en las vidas de los pasajeros. En dos aviones que son prácticamente iguales, un 320 versus un 330, que en panel y en casi todos es casi lo mismo. Y si me preguntan la situación del Cactus 1549 de aquí de Zully, tenía una peor situación porque le habían fallado los dos motores. En el otro no había fallado nada. El avión estaba en pérdida, era simplemente cuestión de bajar la nariz y recuperar el avión y ya. La superintendencia no la perdía. Y sin embargo, miren qué diferencia en el outcome, en el desenlace de ambas situaciones. Entonces, chicos, eso va a ser todo por el día de hoy. Con eso concluimos la sección A de seguridad de vuelo. Para el próximo sábado, entonces vamos a ver la sección B, aeropuertos. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Algo que... El material, profe. Ok.